pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. A ti que estás viendo este vídeo, tú, el que lo está viendo ahora mismo, vas a ser uno de los pocos que seguramente vea esta opinión, pero te aseguro que vas a salir de aquí y no precisamente indiferente, sino que vas a salir con mucha curiosidad. No es para menos, os lo explico. En 1987 en Eslovenia, un tipo llamado Mr. Doctor decidió que era buena idea juntar letras conceptuales con la música experimental, el rock progresivo y los elementos sinfónicos. Ese proyecto se llamó Devil Doll y, por supuesto, aunque no vayamos a hablar de dicho proyecto porque no encaja dentro de lo que solemos hablar aquí, merece la pena comentarlo. Porque con discos como Dies Irae, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, tenemos también paralelismos con el proyecto que vamos a comentar hoy aquí. Pero escucha a Devil Doll, que merece mucho la pena. Hazard es el proyecto de Hazard, no este otro, un francés que decidió juntar elementos clásicos del siglo XIX con el black metal en un proyecto conocido como Le Chant du Hazard, y donde emerge este proyecto que es casi homónimo, y digo casi porque no se escribe igual. Hazard el grupo se escribe con S y Hazard la persona se escribe con Z. En aquel entonces, inquietudes como las obras orquestales y las óperas de Mussorgsky, Prokofiev y Strauss se abrían paso a la vez que alababan el black metal, cosa que ya llama bastante la atención. Pero algo que se tornaba palpable era que la utilización de la música clásica y sus elementos estaban más pronunciados que el propio black metal. ¿Y eso acaso ha cambiado? Y como habéis podido comprobar, efectivamente la cosa ha cambiado bastante, y para mí ha cambiado para bien, porque hemos pasado de tener simplemente toques, simplemente matices, a tener una mezcla entre lo bárbaro y lo sofisticado. En Malibor, editado por I Voidhanger Records, Hazard explora en el proyecto original sus múltiples capas de formato clásico, y esto es algo que se agradece porque para los que gustamos de la música clásica es un elemento muy característico en su obra. Pero a diferencia del proyecto original, aquí el black metal aparece representado en una capa que explora lo caótico, lo disonante y con aperturas hacia un lado y otro muy bien hiladas y para nada hechas de una forma rápida o torpe. Es más, algo que te va a ocurrir y que de hecho a mí me cuesta es encontrar las palabras exactas para definir lo que nos encontramos en la música de esta obra. Pero para que os hagáis una idea, es como si Prokofiev tuviese ese aspecto sofisticado de la música clásica y lo juntasen con Aklis o con Bluetooth North y los dos tuviesen un hijo. Ese hijo sería Hazard. Ya desde el comienzo de este Malibor con Hypothetics se sumerge al oyente en un auténtico manicomio sonoro. La disonancia, lo orquestal y su atmósfera opresiva se envuelve en un aura completamente tenebrosa que en sus últimos minutos juega a ser banda sonora y también un canto a un black metal disonante de proporciones completamente épicas. Y precisamente ese juego de sonidos es lo que hace especial a este disco, y para ello el oyente necesita poner toda su atención y focalizarse en escuchar el disco, en ver cómo la orquestación de cuerdas y el black metal espeluznante y opresivo se dan la mano. Cuando las canciones parece que se van a volver un auditorio sonoro repetitivo y tedioso, llega cualquiera de las dos caras de esta One Man Band, se inventa algo y te reinicia completamente la cabeza. Es simplemente el hecho de atender ese dinamismo y la gente se va a dar cuenta de que aquí realmente hay algo que puede que no te guste, por supuesto, pero si lo sabes identificar bien, yo creo que al menos sí que tienes la noción de que esto es música muy bien hecha y muy bien construida, a pesar de que los gustos puedan ser otros. Como
siempre os digo, hay que diferenciar lo que no nos gusta de lo que realmente está bien hecho. Este disco está bien hecho, sea el resultado que sea. A lo mejor odias a la banda, pero el disco está bien hecho. Creo que me he explicado. Además, algo que a mí me resulta colosal es que el disco está hecho por una persona que es un entusiasta de la música clásica, pero también del black metal, y esto es totalmente innegable cuando uno escucha los riffs de la guitarra, la ametralladora que es la batería, o por otro lado, la sofisticada inclusión de elementos como el triángulo en Viceverse o el violonchelo brillando con una fuerza alucinante en la misma canción. Si a todo esto le añadimos unos teclados ejecutados por John Steven Morgan de Gretsch, la cosa queda aún más redonda y nos ayuda a ver un aspecto extremo como el disonante, que sí, que está muy en boca de todo el mundo hoy en día, pero que orquestado de esta manera gana bastantes puntos como para siquiera dudar de su calidad. Sumergirte en este disco es sumergirte en aquella cosa que se decía, ¿no? Que no existe luz sin oscuridad. Pues aquí encontramos luz, encontramos oscuridad, encontramos brutalidad y encontramos también elementos que son sofisticados. Todo converge en un solo disco. Traía a coalición a Devil Doll al principio de esta opinión porque me resulta inevitable ver el misterio, la muerte, lo sombrío, lo épico y lo oscuro que convergen tanto en su mundo como en el de nuestro protagonista de hoy. Todo este laberinto de emociones y de matices y demás son muy complicados de ejecutar. Tiene una complejidad bastante visible, yo creo, en todas las canciones, y por supuesto esto es algo que no se hace de buenas a primeras. Requiere mucho pensar, mucho cambiar cosas, y yo creo que aquí se han cambiado muchas y se ve el resultado final, algo verdaderamente increíble. A menudo mucha gente olvida que elementos como la disonancia o los matices clásicos están atados a un sentimiento de pertenencia. Creo que hacer este tipo de música sin que te nazca de dentro y simplemente porque ahora se lleva mucho es algo que se nota. Y en el caso de Hazard, por suerte, no es así, por lo que precisamente os he dicho. Es un entusiasta tanto del black metal, seguramente también de los sonidos disonantes y por supuesto también de la música clásica que también impera en este trabajo. De hecho es un disco con el que te lo pasas pipa si tú quieres escuchar absolutamente todos los elementos, porque es que vas a perderte en un universo de cosas. Si quieres dedicar una escucha a la batería, vas a fijarte en la batería y te vas a quedar flipando. Luego también en el aspecto pues más orquestal, ¿no? Luego también en la guitarra, pues hay muchos elementos que yo creo que realmente te invitan a escuchar una y otra vez el disco hasta que te das cuenta de lo grandioso que es. Porque Malibor juega con lo hórrido, pero a veces lo hórrido tiene forma de belleza y en este caso así queda demostrado. ¡Hey tú! ¿Quieres descubrir más grupos, Pues mira todo lo que tienes aquí para descubrir. No será por grupos. Luego también te puedes suscribir y así estás atento a lo que vamos sacando, que no es poco precisamente, así que dale caña.